En esta Nochebuena tenemos un mensaje de Navidad para toda la iglesia de Dios. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Nos vamos a enfocar especialmente en los versículos 4 al 7. Y este mensaje se llama Adoptados por la Navidad. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Esta es la palabra de Dios. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Señor que estás en los cielos, en esta Nochebuena pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a las verdades del Evangelio para maravillarnos, Señor, de que hemos sido adoptados por la Navidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Conocí a un matrimonio hace algunos años que después de tratar de tener hijos y no poder tenerlos, decidieron adoptar a 3 niños, 2 niños y una niña. Los niños crecieron en la familia, amados por sus padres, pero él me platicó una experiencia con respecto a que aquí en México no tenemos una cultura de adopción y que muchas veces la adopción no es bien vista o que muchas veces se piensan que los hijos adoptados son hijos de segunda categoría. Y él dice que en una ocasión él estaba en su casa, sus hijos estaban jugando en el jardín y que su mamá vino a visitarlo. Entonces estaba él con su madre y su madre al ver a estos niños, quien eran sus nietos, la madre volteó a ver a su hijo y le dijo lo siguiente: hijo, qué bueno has sido con esos niños. Mi amigo volteó a ver a su madre indignado y le dijo: ¿por qué dices esos niños? Ellos son mis hijos. Ellos son tus nietos. Y mi amigo decía, mi madre no entendía la bendición de la adopción y que estos niños realmente eran mis hijos. ¿Por qué estamos hablando acerca de la adopción y qué tiene que ver la adopción con la Navidad? Bueno, este pasaje, Gálatas capítulo 4, especialmente versículos 4 al 7, el apóstol Pablo nos va a enseñar que a través de la Navidad hemos sido adoptados. Y si tú no has sido adoptado por la Navidad, entonces tú no puedes ir al cielo y tú no tienes una relación con Dios. Lo que vamos a ver en esta noche son 3 cosas. En primer lugar, vamos a hablar acerca del resumen de la Navidad, después acerca de la razón de la Navidad y después del resultado de la Navidad para poder entender por qué somos adoptados por la Navidad. Antes de ir al primer punto, el resumen de la Navidad, demos rápidamente el contexto de este pasaje. Pablo escribe la carta a los Gálatas porque había un grupo que pasa la historia que en el nombre de judaizantes, quienes llegaron a esta iglesia que había sido plantada por Pablo para decir que el evangelio no era suficiente. Y de los versículos, capítulo 3, versículo 26, lo que Pablo está diciendo es que Dios dio la ley para que la ley nos guiara al evangelio. Al no poder cumplir la ley, tendríamos que buscar otra forma para salvarnos y entonces llegamos al evangelio. Y Pablo utiliza una figura de ese tiempo en el cual en las familias adineradas
un padre iba a dejar bajo el cuidado de un sirviente a su heredero mientras este heredero era un niño. Y este siervo, este maestro, básicamente iba a educar a este niño. Le iba a decir cuándo tenía que levantarse, cuándo tenía que dormirse, cómo tenía que vestirse, a qué horas tenía que ir a hacer sus labores. En otras palabras, mientras este niño no fuera el heredero, básicamente vivía casi como un esclavo. Y lo que Pablo está diciendo es que la ley no puede ser nuestro guía y la manera en la cual nos relacionamos con Dios ahora que hemos conocido el Evangelio, que era precisamente lo que los judaizantes estaban enseñando en la iglesia. Básicamente es como si estas personas le dijeran a alguien que ha tenido un doctorado en química que se tenía que regresar al kinder para aprender el abecedario. O sea, una cosa, una locura, ¿no? En otras palabras, si tú ya has conocido a Dios a través del Evangelio, no puedes regresarte a vivir bajo la ley para relacionarte con Dios, para tratar de ser aceptado por Dios. Pablo dice que esa es una incongruencia. Y entonces Pablo en el versículo 4 nos va a hablar y va a dar un resumen de lo que es el Evangelio. Vean por favor el versículo 4. Pablo dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y Pablo da 4 hechos de la encarnación de Cristo. En este versículo, Pablo da un resumen de lo que es la Navidad. Pablo da un resumen de los hechos de la encarnación de Cristo. En primer lugar, vean el versículo 4, la primera parte, donde habla acerca de el momento de la Navidad. Y dice el texto, cuando se cumplió el plazo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesucristo nació cuando Jesucristo nació? O sea, ¿por qué no nació antes? ¿Por qué no nació en el tiempo de Abraham? ¿Por qué no nació en el tiempo de David? ¿Por qué no nació después? O sea, ¿por qué Jesucristo nació en el momento en que Jesucristo nació? En ese tiempo era el Padre quien fijaba el día, quien fijaba la fecha cuando un hijo iba a heredar. El hijo no fijaba la fecha, era el Padre. Ahora, este texto dice que en el momento en que se cumplió el plazo. Es interesante, hay muchas razones por las cuales Dios eligió ese tiempo como el mejor, pero simplemente me gustaría mencionar 2. En ese tiempo había una lengua común, y esa lengua común era el griego. Y en ese tiempo había la facilidad de las comunicaciones porque el Imperio Romano había hecho muchas vías que hasta el día de hoy se le conoce como los caminos romanos, y entonces había una comunicación por todo el Imperio Romano que gobernaba en ese tiempo. Entonces, en los planes de Dios, en la sabiduría de Dios, Dios elige ese tiempo, Él fijó ese tiempo para que naciera Jesús. Entonces, el momento fue fijado por Dios durante el dominio del Imperio Romano. Entonces, el momento. En segundo lugar, dice el origen. El texto dice que Dios envió a su Hijo. Y el hecho de que Dios enviara a su Hijo nos habla acerca de que Jesucristo es divino, de que Jesucristo es preexistente. Nos habla acerca de lo que Juan dice en el capítulo 1, en el versículo 1, de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo existía antes de la encarnación. Entonces, el origen de la Navidad no tiene que ver con ningún origen humano, tiene que ver con un origen divino. Dios envía a su Hijo, Jesucristo es Dios. En tercer lugar, nos habla acerca de la manera y dice que Jesucristo nacido de una mujer.
Entonces, así como el origen nos habla acerca de la divinidad de Jesús, la manera nos habla acerca de la humanidad de Jesús. Jesucristo nació de la manera en la cual todo ser humano, a excepción de Adán y Eva, ha nacido en esta tierra. Nacieron de una mujer. El nacimiento de Jesucristo fue de un nacimiento, podemos decir, ordinario. ¿En dónde fue? Eso fue increíble, ¿no? El que haya nacido en un establo, en un pesebre, rodeado de animales. Pero la manera en la cual Jesucristo llegó. Él se hizo como uno de nosotros y nos habla acerca de que Jesucristo es 100% hombre, así como su origen nos habla acerca de que Él es 100% divino. Pero lo último en el versículo nos habla acerca de la condición bajo la cual nació Jesucristo, y es interesante y muy importante porque dice nacido bajo la ley. El Hijo Eterno, 100% divino, 100% humano, nació bajo la ley. Y esto significa que Jesucristo nació bajo las mismas obligaciones con respecto a Dios que tú y yo. Jesucristo nació bajo la ley y Él estaba obligado a obedecer a Dios bajo lo que Dios había dado. El hecho de que Jesucristo fuera el Hijo de Dios encarnado no significaba que Él tuviera un tratamiento especial, que Él tuviera favores especiales. No, Él nació bajo la ley y estaba obligado a cumplir toda la ley. Y de hecho lo hizo. Jesucristo fue circuncidado al 8º día. Y Jesucristo vivió una vida de obediencia a Dios por amor, cumpliendo toda la ley. Cumpliendo toda la ley por nosotros. Nosotros que no pudimos cumplir con la ley de Dios. Jesucristo vivió la vida que tú y yo deberíamos de haber vivido bajo la ley. Ahora es interesante que en Gálatas capítulo 3, el versículo 13, dice lo siguiente: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Tú y yo nacimos bajo la ley. No cumplimos con la ley. Y por lo tanto, la ley nos condena. Pero dice aquí que Jesucristo fue condenado por la ley. Pero acabo de decir que Jesucristo cumplió con la ley. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tú sabes, y esta es la historia de la Navidad, que Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, había tomado la decisión de voluntariamente entregar su vida por nosotros, de ser nuestro sustituto en la cruz. Y Él, que sí cumplió con todos los requisitos de la ley, al ser nuestro sustituto en la cruz, Dios lo trata como alguien que no cumplió con la ley. En la cruz, Dios trata a Jesucristo como nos debió de haber tratado a ti y a mí, que no hemos cumplido con la ley. Entonces, en este versículo, en el versículo 4, encontramos el resumen de lo que es el Evangelio. Dios toma la decisión del momento histórico. Dios, el Hijo, desciende del cielo y se hace hombre, nace de la Virgen María. Y Él va a la cruz para recibir la maldición de la ley por nosotros. Este es el resumen de la encarnación y de la Navidad. Pero es muy interesante que en el versículo 5, la primera parte del versículo 5, Pablo da la razón fundamental
de la Navidad, la razón fundamental por la cual Jesucristo se encarnó. Y miren lo que dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, lo que ya empezamos a decir. La razón fundamental por la cual existe la Navidad, por la cual Dios se encarnó, es para rescatar, dice aquí el apóstol Pablo. Así que por favor no nos equivoquemos. La Escritura no dice que la razón de la Navidad, la razón por la cual Jesucristo se encarnó, es para dar un ejemplo de vida a todos sus seguidores. No dice eso. Tampoco dice que la razón por la cual Jesucristo se encarnó es para hablarnos acerca de una muy bella filosofía del amor. Tampoco dice eso. La razón por la cual Jesucristo se encarnó no es para ser una de las personas por las cuales podemos reconciliarnos con Dios. No dice eso. El texto es bastante claro. Versículo 5, la primera parte nuevamente. Para rescatar a los que estaban bajo la ley. La palabra rescatar tiene que ver con la palabra redención. La razón fundamental por la cual existe la Navidad es que este niño vino a rescatarnos. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la maldición de la ley. No habíamos cumplido la ley. Ahora, es muy interesante entender la palabra redención, la palabra rescate, y significa comprado por un precio. Si tú hubieras sido esclavo en estos tiempos, para poder ser libre, alguien te necesitaba redimir, alguien te necesitaba rescatar, alguien te necesitaba comprar. Y eso es exactamente lo que hace Jesucristo. Un esclavo no puede comprarse a sí mismo, un esclavo no puede redimirse a sí mismo. Y lo que hace Jesucristo es pagar el precio de nuestro rescate al ir a la cruz como nuestro sustituto. Ahora, las imágenes que tenemos de la Navidad es el establo, María, José, el pesebre, la estrella de Belén, los animales, y pareciera una escena muy tierna, ¿no? El nacimiento de un niño en circunstancias extraordinarias, pero al fin y al cabo el nacimiento de un niño, ¿no? Y todas las fotos, las pinturas acerca de la Navidad y el nacimiento de Jesús son muy tiernas. Pero por favor recuerda esto. La encarnación por sí misma no fue suficiente para rescatarte de tus pecados. O sea, la encarnación sin la Semana Santa, la Navidad sin la Semana Santa no es suficiente. No podemos hacer un divorcio acerca de la Navidad. Qué bonito, no nos asusta, y de repente la cruz, la sangre, los clavos, la muerte, y decir no, esto asusta. La Navidad es algo muy bonito. No podemos hacer ese divorcio. La encarnación, la Navidad, tenía como su razón el que Jesucristo fuera a la cruz como nuestro sustituto, porque nosotros estábamos bajo la maldición de la ley y sin embargo Él recibe esa maldición. Pero ahora, en la segunda parte del versículo 5 y versículos 6 al 7, ahora Pablo nos habla acerca del resultado maravilloso de la Navidad. Vean por favor, dice el versículo 5, la segunda parte, a fin, o sea, el resultado, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El resultado maravilloso de la Navidad es que tú y yo fuéramos adoptados y entonces viviéramos como herederos
de Dios. Hubiera sido suficiente el que Dios simplemente quitara la maldición de la ley, la condena de la ley de nosotros. Hubiera sido suficiente. Hubiera sido suficiente el que Dios nos dijera, ya pagué por tus pecados. Hubiera sido suficiente, pero ¿sabes qué? Dios no se quedó ahí. Dios no tan solo pagó por nuestros pecados en Cristo, sino que Dios dice, ahora quiero que formes parte de mi familia. Me gusta mucho cómo William Hendrickson comenta sobre el versículo 5, la segunda parte, y dice, el propósito que tenía el Padre al enviar a su Hijo no era solo liberarnos del más grande mal, sino también coronarnos con la más exquisita bendición. ¿Cuál es la más exquisita bendición? La más exquisita bendición tiene que ver con que a través de la obra de Cristo nos convertimos en hijos e hijas del Dios viviente. Hay una enseñanza, hay una mentira de que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Todos somos criaturas de Dios. Juan capítulo 1, el versículo 12 dice que a los suyos vino, los suyos le rechazaron, mas a los que le recibieron, Dios les da el derecho, Dios les da la potestad de ser hechos sus hijos, hijos de Dios. Entonces, hubiera sido suficiente con escuchar a Dios decir, ya te perdoné, ya perdoné todo lo mal que me has hecho. Hubiera sido suficiente, pero Dios dice, ahora quiero tener una relación filial contigo. Ahora quiero que me conozcas como padre. Ahora quiero que experimentes lo que es ser un hijo de Dios. Ahora te voy a adoptar. El escritor, pastor G.A. Packer murió en este año, está en la presencia del Señor. Tiene un libro que todo cristiano tiene que leer, y el libro se llama El conocimiento del Dios Santo. Y hablando acerca de esto, él escribe lo siguiente. Dice, estar en la debida relación con Dios como juez es algo realmente grande. Pero es mucho más grande sentirse amado y cuidado por Dios el Padre. En otras palabras, qué bendición del Evangelio el saber que estamos en una correcta relación con Dios, que esto es la justificación por fe en Cristo. Pero este autor dice, y estoy de acuerdo con él, en que es mucho más grande el sabernos amados y cuidados con Dios como nuestro Padre. Dios nos ha adoptado. No éramos hijos, ahora somos sus hijos. Y no tan solo eso. Vean por favor el versículo 6 al 7. Dice, ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Vean por favor la similitud que hay entre el versículo 6 y el versículo 4. El versículo 4 dice que Dios envió a su Hijo, y el versículo 6 dice que su Hijo ha enviado a el Espíritu Santo a nuestros corazones. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos envíos? En el primer envío, Dios envía a su Hijo para que legalmente seamos sus hijos. Tiene que ver en que cambió nuestro estatus. Tiene que ver con un hecho objetivo. No éramos hijos de Dios. Jesucristo va a la cruz como nuestro sustituto.
Tú respondes a Dios en fe, te arrepientes de tus pecados y es un hecho objetivo de que tu estatus cambia de no hijo a hijo. Dios envió, un hecho objetivo. Pero el versículo 6 habla acerca de un hecho, vamos a llamarlo subjetivo. El Espíritu Santo es enviado a nuestros corazones para que empecemos a experimentar el amor de Dios como Padre. Déjame explicártelo de esta manera. Vamos a suponer que verdaderamente tú naciste sin ningún padre. O sea, tú eres un huérfano, ¿no? Y estabas en una casa donde están los niños huérfanos. Y tenías aproximadamente 8 años cuando una pareja vino y te adoptó. Hay un hecho legal, hay papeles que se firmaron y tú legalmente eres el hijo de esta pareja. Pero todavía no hay una relación. Y lo que va a pasar con el tiempo es que estos padres se van a esforzar en mostrarle a este niño cuánto le aman. Entonces, una cosa es lo legal. Si eres mi hijo, eres mi hija, te estoy dando mis apellidos. Pero otra cosa es la relación que se empieza a dar. Y eso es lo que hace Dios. Dios no tan solo nos envía a Jesucristo y nos dice, ahora ya eres mi hijo, te declaro mi hijo, sino ahora te envío mi Espíritu Santo y a través de mi Espíritu Santo, Él te va a empezar a transformar por dentro de ser un esclavo a ser un hijo. Él te va a transformar por dentro para que experimentes lo que verdaderamente es ser hijo, para que experimentes cuánto yo te amo. El Espíritu Santo te va a ir transformando, te va a dar experiencias a través de mi palabra, para que sepas cuánto realmente yo te estoy amando. Una de las cosas bien equivocadas con respecto a la adopción es que la adopción significa hijos de segunda categoría. Esto no es así. Estaba leyendo una historia esta mañana acerca de una pareja que también no podía tener hijos, adoptaron a un hijo y después Dios les dio la bendición de tener hijos naturales. Pero este hijo se dio cuenta, el primer hijo, el adoptado, se dio cuenta cómo sus padres cambiaron radicalmente con él, pues trataban a sus hijos de sangre, los naturales, mejor que a él. ¿Sabes qué? Esto no va a pasar. Jamás va a pasar. En los tiempos bíblicos, el primogénito era el hijo especial. Recibía doble herencia, era tratado de una manera especial. Había una diferencia entre el primogénito y los demás hijos. Pero ¿sabes qué? Cuando somos adoptados por la Navidad, cuando somos adoptados por lo que hizo Cristo en la cruz y después por el Espíritu Santo, no somos tratados como hijos de segunda categoría. Somos herederos, dice Pablo. En el versículo 7, Pablo dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo Dios te ha hecho también heredero. Y por medio del Espíritu Santo empezamos a tener una relación con Dios íntima. Él es verdaderamente nuestro Padre y podemos decirle a Dios, Abba, Padre. G.A. Packer decía que la razón por la cual tú puedes saber si alguien verdaderamente es cristiano es cuando tú le preguntas acerca de Dios como Padre y de Él como Hijo.
si no sabe exactamente explicarlo, si tú notas una relación fría, entonces dice, no has entendido de lo que se trata el Evangelio, no has entendido de lo que se trata la Navidad, no has entendido lo que Dios ha hecho por ti. Y él hablaba acerca de la bendición de ser adoptados por Dios y de tener a Dios como Padre, y que esto debe de transformar nuestra identidad. De hecho, él decía que hay 6 frases que cada cristiano debe repetirse cada mañana y al acostarse. Y él decía lo siguiente, estas son las 6 frases. Número 1, soy hijo de Dios. Dios es mi Padre, el cielo es mi hogar. Cada día que pasa es un día más cerca. Mi Salvador es mi hermano, y todo cristiano es mi hermano también. ¿Quién es más hijo de Dios? ¿Jesucristo o tú? Lo que nos enseñan las Escrituras, por increíble que suene, es que delante de Dios somos iguales que Jesucristo. Jesucristo por derecho propio, el Hijo de Dios, y nosotros hijos adoptados, herederos de Dios, y la Escritura dice coherederos juntamente con Cristo. No sé si esta noche vas a recibir un regalo. No sé si el día de mañana vas a recibir un regalo, pero déjame decirte que el más grande regalo es el de la adopción. Gracias a la Navidad, tú y yo somos adoptados, somos hijos, y podemos vivir en este tiempo difícil con confianza y con seguridad, porque mi Padre es Dios quien controla todos los tiempos, porque mi hermano mayor es Jesucristo, quien me amó tanto que tomó mi lugar en la cruz, y porque el Espíritu Santo cada día me ayuda a experimentar el amor de mi Padre y el amor de mi hermano. Y puedo vivir con seguridad y confianza cada día hasta que los pueda ver y encontrar. Querida Iglesia Cordero de Dios, feliz Navidad.